seleccionado el asalto fue genuino, pero no tenía como objetivo aniquilarte, sino más bien incentivarte a despertar. Esto no es otro video, sino una señal que tu esencia anheló por mucho tiempo y que finalmente ha llegado a ti. No era una maldición, sino una activación enmascarada, y aquello que intentó aniquilarte en realidad sacó a la luz lo que el inframundo ya temía de ti. En silencio, te hicieron juramentos, te miraron con desdén, te profesaron amor mientras que en secreto murmuraban sobre tu caída. Y tú comenzaste a extinguirte sin comprender la razón. Los sueños se tornaron más oscuros y no podías entender por qué sentías ese peso en el pecho cada mañana. No era ansiedad ni tristeza, sino una batalla espiritual, no en tu contra, sino a tu favor. Si alguna vez sentiste que alguien te sustrajo la luz, esa memoria aún vive dentro de ti. Si al escuchar esto, sientes que algo se activa dentro de ti, quizás no sea pura casualidad. Tal vez tu alma ya ha reconocido estas palabras, sí, como propias. Si esto resuena con algo que no puedes nombrar, responde con un superviviente en los comentarios. Escribe como quien deja su huella en un altar. Suscríbete si algo en tu interior siente que fue llamado por su nombre, y si al compartirlo, crees que alguien más también fue marcado, hazlo como quien entrega una llave que no debe permanecer solo contigo, porque hay una verdad oculta que está a punto de ser descubierta, solo para aquellos que no se dieron por vencidos. Dios no permitió que cayeras, permitió que fueras puesto a prueba para mostrar lo que ignorabas que llevabas dentro. En tu ADN espiritual hay algo que los demás no poseen, una misión sagrada que no puede ser eliminada, ni mediante magia, ni traiciones. Si no fue simplemente un presentimiento y aquella vez que alguien te afirmó, eres distinto, fue el eco de algo más elevado, más antiguo y eterno. ¿Qué sucedería si lo que considerabas debilidad siempre fue un indicio? El mundo espiritual conocía tu verdadera identidad antes que tú. Por eso el asalto llegó tan pronto y el veneno se presentó disfrazado de sonrisas. Si lograban destruirte antes de tu despertar, podrían evitar que otros fueran liberados por medio de ti. ¿Cuántas veces estuviste al borde de rendirte y algo inexplicable te mantuvo allí, en el límite? ¿Cuántas ocasiones sentiste que no podías avanzar más, pero aún así, continuaste? Y si eso también formaba parte del plan, y si ya no estás en caída, sino en un renacer. Lo que te hicieron no fue justo, no fue puro, no fue divino, pero Dios lo transformó, tomó el veneno y generó claridad, tomó la herida y infundió sentido. Porque no viniste a este mundo para quedarte atrapado en el sufrimiento. Has llegado para superarlo y dejar una huella. Hay elementos en tu historia que no todos podrían sobrellevar. Algunos, de haber enfrentado lo mismo, ya no estarían aquí, pero tú persistes, aunque cargando tu alma, continúas y eso es ya un testimonio. Porque sobrevivir a la batalla es evidencia de que no estás solo, y si cada lágrima que escondiste bajo la almohada nunca fue pasada por alto, si cada oscura noche tuvo una calma silenciosa a tu lado, ¿será posible que nunca estuviste tan solo como creíste? Esos sueños extraños, esa sensación de estar vigilado, esa intuición que te advertía que algo no estaba bien. ¿Y si todo eso era tu espíritu intentando protegerte antes de que supieras cómo hacerlo? Este video no está aquí para persuadirte, sino para recordarte lo que tu alma ya conocía. Y si esto resuena en ti de manera profunda, es porque pediste una señal y aquí está. No desestimes esa presión en tu pecho, esa lágrima inesperada, ese leve escalofrío. Eso es tu espíritu diciendo, finalmente alguien lo comprende. No es un accidente que hayas llegado hasta aquí, es un propósito.
Dios no solo observa tus cicatrices, las marca como entradas, porque a través de tus heridas, Él utilizará tu voz. Y aún no has escuchado lo más relevante. Todavía no te he contado qué sucedió realmente la noche que sentiste que algo se quebró, y cuando lo comprendas, no volverás a ser el mismo. Permanece hasta el final porque ese susurro final es para ti. Dicen que el alma recuerda lo que el cuerpo intenta olvidar, pero hay marcas que persisten, no en la piel, sino en el espíritu. Y si esa pesadez que sientes al despertar no es fatiga, sino el eco de un lugar al que fuiste transportado mientras dormías. Y si tus anhelos no fueron meras visiones, sino advertencias encubiertas, nadie te indicó que cuando alguien te desea mal, no solo lo hace con palabras, sino también con intención, con rencor, en forma de maldición distorsionada por la envidia que toma una forma espiritual. Y esa energía busca fisuras. Sin embargo, hay algo que jamás te revelaron. Quien está amparado por la promesa puede ser afectado, pero no dominado. ¿Notaste cómo, tras el ataque, tu sensibilidad cambió? El despertar inició a partir de una herida. ¿Te diste cuenta de que comenzaste a experimentar emociones que antes no sentías? Y si aquello que consideraste debilidad fue en realidad el inicio de tu capacidad de discernir. No era solo magia negra, era una fractura que permitió que tu espíritu abriera los ojos. Esa voz todavía está ansiosa por salir, porque hay cosas que aún no has expresado, no por temor a los demás, sino por miedo a lo que podrías encontrar dentro de ti. Pero no temas, Dios no te condujo a este lugar para abandonarte. Te trajo aquí para revelarte lo que estabas destinado a llevar, lo que otros no podrían soportar. Tú lo llevaste en silencio, y esa quietud fue escuchada en lo alto. Existen luchas que nadie ha presenciado, pero han sido reconocidas por quien observa en lo oculto. Y si tu existencia nunca fue ordinaria, no porque fueras especial, sino porque fuiste marcado. El inframundo no te asaltó porque estuvieses roto. Te atacó porque estabas a punto de reanudar el recuerdo de quién eres. Y si lo que pareció ser injusto fue permitido por un propósito, y si las lágrimas que creíste que nadie notó fueron recogidas, una, por manos invisibles. ¿Cuántas veces estuviste a un suspiro de ceder y algo que no podías identificar te sostuvo? Tal vez ya lo sabes, pero no te atreves a admitirlo. Alguien elevó una oración por ti antes de que vinieras a este mundo, y esa oración sigue vigente, aún te protege y te llama. No fue por azar que sobreviviste a lo que otros no lograron. No fue por suerte que tu alma resistió donde otras se perdieron. Fue un manto de protección, fue una promesa, fue un pacto sellado con lágrimas mucho antes de que comprendieras que estabas en medio de una batalla. Tú no decidiste participar en esta guerra. Sin embargo, esta confrontación demostró que fuiste elegido y ahora comprendes por qué dolía tanto, por qué provenía de tan cerca, por qué era tan cercano. El adversario no te desprecia por tus acciones, sino por el propósito que llevas dentro. El don que posees no se activa con halagos, sino bajo presión. Y has soportado lo suficiente para darte cuenta de que esto no es mera casualidad. Algo está transformándose en ti mientras lo escuchas. No comprendes del todo por qué, pero percibes que todo comienza a tener más sentido, como si tus experiencias ya no se basaran únicamente en el sufrimiento, sino en un nuevo comienzo. Lo que te ocurrió no fue para detenerte, sino para enseñarte cuán intensamente puede comunicarse Dios cuando el alma ha sido herida. Lo que el enemigo imaginó como tu final se convirtió en el inicio de tu voz profética. No eras consciente, pero desde pequeño tuviste encuentros que eran difíciles de entender, miradas que generaban peso, presencias inexplicables. No eran ilusiones, eran códigos.
Eran señales, eran llamados tempranos. A pesar de los intentos por desconectarte, aquí sigues, aún escuchas y sientes. Y eso, en sí, es un milagro. Porque un alma adormecida no responde de esa manera. Solo aquellos marcados por el cielo sienten temblar ante la verdad que se acerca. Si experimentas ese temblor, si en tu interior hay una llama ardiendo sin razón aparente, entonces ya no requieres más pruebas, solo fe para proseguir. Porque no todo se puede resolver con lógica. Hay realidades que solo se perciben en el ámbito espiritual. Aunque no puedes comprender aún lo que está por llegar, hay una promesa de que no atravesaste el fuego para salir vacío. Lo hiciste para encender a otros, y eso es precisamente lo que lograrás. Y si creíste que aquella fue tu peor noche, tal vez fue la madrugada en que el cielo decidió llamarte por tu nombre. No siempre identificamos a Dios cuando llega disfrazado de silencio. No siempre captamos su esencia cuando se oculta tras el sufrimiento. Pero Él nunca se alejó. Solo aguardaba a que tu alma se quebrara lo suficiente para que dejaras de resistir. Y si no se trataba de un castigo, sino de un proceso de preparación, el ataque no ocurrió porque eras vulnerable, sino porque el enemigo percibió que tu alma estaba a punto de despertar. A lo largo del tiempo, hay instantes que parecen ser injustos. Existen personas que entran en tu vida únicamente para lastimarte, situaciones difícilmente explicables. Pero, ¿y si todo lo que experimentaste fue permitido para moldear algo dentro de ti que no podías percibir con tus ojos? A veces lo que se ve como una pérdida es en realidad una transformación espiritual, porque al quitarte la paz, dejaron un vacío que solo Dios puede llenar. Y ese vacío se está ocupando ahora, precisamente mientras escuchas esto. ¿Sientes esa voz suave en tu pecho? Esa presencia que no presiona, solo abraza. No viene a señalarte, sino a sanarte, porque Dios no necesita elevar la voz para cambiarte. Solo necesita que estés dispuesto a permanecer un rato más. Y si sigues presente, no es simplemente por curiosidad. Es porque tu espíritu ya ha captado esta sintonía. No es el sonido de un extraño, sino la misma voz que escuchaste en tu infancia, cuando orabas con pureza, cuando sentías cosas que otros no comprendían, cuando soñabas con luz y despertabas con interrogantes. Nadie te enseñó a identificarlo, pero tú sabías que había algo distinto en ti, y eso sigue vivo. ¿Recuerdas aquella vez que pensaste que ibas a fallecer, pero al amanecer del día siguiente te sentiste más fuerte que antes? Lo que parecía un castigo fue más bien una preparación. ¿Y si eso no fue mera casualidad? ¿Y si en ese instante tu alma estableció un pacto en silencio con el cielo? No todos los que regresan del sufrimiento lo hacen con ímpetu, pero tú sí, y ese ímpetu no se destina a destruirte, sino a purificar lo que otros intentaron dejar. Magia oscura, maldiciones, intenciones disfrazadas de amistad, palabras pronunciadas en lugares ocultos. Todo esto fue permitido para desvelar una verdad que nadie te había contado. Quien fue ungido desde su nacimiento no puede ser aniquilado, solo puede ser activado. Y si cada lágrima que derramaste fue como una semilla, y si tu sufrimiento tenía un propósito, y si el alma que lloró en secreto es la misma que ahora se eleva para liberar a otros, Dios no te solicita que ignores el daño que te hicieron, sino que te está mostrando que has persistido porque aún tienes algo que compartir. Quizás eso no sea del todo perfecto, tal vez aún hay áreas en las que estás roto, pero lo que está roto también puede emitir un eco, y puede reflejar la luz. Existe una luminosidad que solo puede surgir de las fracturas, no de las apariencias. No estás aquí por mero azar. Esto no es solo una charla, es un llamado, una invitación que tu alma anheló antes de que tu mente lo comprendiera. Si actualmente sientes un brillo en tus ojos o un estremecimiento en tu piel que no puedes simular, entonces sabes que esto es veraz. La herida fue auténtica, pero también lo fue el susurro que llegó después.
Ese instante en que creíste que todo había acabado marcó el comienzo, porque en medio de la ruina escuchaste una voz. No fue a través de tus oídos, sino con tu espíritu. No eran palabras, era una certeza. Algo te dijo, no todo está perdido. Y ese algo era Él. Puedes recordarlo ahora, esa noche, ese momento, ese silencio abrumador que parecía gritar. Y si esa fue tu zarza ardiente, si en ese instante Dios bajó a conversar contigo, hay quienes reciben profecías de otros, pero los elegidos obtienen revelaciones directas en medio del fuego. Tú, aunque no lo comprendas, ya formas parte de ese proceso. Ya estás escuchando cosas que son difíciles de explicar, sintiendo lo que otros no perciben, observando más allá de palabras y rostros en los ambientes. Estás despertando lo que pensabas que era sensibilidad, y en realidad es un discernimiento en estado puro. Lo que creíste que era debilidad, era un poder que no habías reconocido. Ahora, algo dentro de ti está tomando forma. Algo que no pertenece a este mundo, algo que se activa en el aire, algo que se alinea con cada palabra que recibes. No intentes escapar de ello, no lo pongas en duda, porque cuanto más huyas, más fuerte se volverá el susurro. Dios no te eligió por tu fortaleza, sino por tu disposición, por tu sensibilidad, por esa parte de ti que siempre fue más perceptiva, aún sin saber por qué. Y esa sección es la que ahora se está encendiendo. No te están devolviendo a la normalidad, te están impulsando a comenzar algo que nadie más puede realizar, y ese único eres tú. No todos los incendios devastan. Algunos descubren, algunos distinguen lo falso de lo verdadero. Otros no llegan para consumir, sino para dejar una marca. Y si no fuiste víctima de un hechizo, sino portador de una misión que las sombras querían silenciar antes de tiempo. El infierno no se opone a lo que no le da miedo, solo responde a lo que posee algo inimitable. Y tú llevas dentro algo que no pertenece a este ámbito, algo que no vino contigo pero fue colocado en ti antes de que tomases tu primer aliento. Y si la brujería que enfrentaste fue una confirmación disfrazada, no es un concepto agradable, pero es una realidad que ardía. A los elegidos primero los somete a pruebas, los mueve, los hace experimentar traiciones incomprensibles y épocas de soledad, por noches en la oscuridad donde nadie responde. Pero esas mismas noches son donde la voz de Dios se hace más evidente. ¿Recuerdas esa sensación de estar al límite? Ese pensamiento incesante de que no ibas a superar eso. Esa fase en la que nadie comprendió lo que realmente llevabas dentro. ¿Y si todo eso fue parte de tu desarrollo invisible? El cielo te estaba formando en secreto, mientras otros creían que habías perdido la fe. Y ahora, de repente, todo empieza a tener sentido. La susceptibilidad, el aislamiento, el desprecio, incluso de quienes afirmaban amarte, no fue por azar. Fue una selección divina. Dios no permitió que ciertos lazos permanecieran contigo porque lo que posees no se puede combinar con lo que no fue limpiado. Y si no se te fueron personas, sino capas. Y si cada adiós fue una purificación. Y si cada puñalada en la espalda desató una nueva perspectiva espiritual. Lo que tú llamaste ataque, el cielo lo denominó separación. Y sí, fue doloroso, porque el alma humana se aferra, porque confiamos, porque deseamos amar y ser amados sin limitaciones. Sin embargo, aquellos que transportan aceite deben atravesar el fuego, y tú lo hiciste. Te das cuenta en este momento de que no todos comparten tus aspiraciones, que no todos experimentan lo que tú sientes al entrar en un lugar, que existen espacios donde tu presencia provoca incomodidad, no porque hayas hecho algo incorrecto, sino porque Dios no lo impidió. Era parte del acuerdo. Llevas luz en un entorno habituado a la oscuridad. Ese es el precio de quien fue activado sin haberlo solicitado.
de aquel que fue señalado por lo que no se ve, de quien tuvo que crecer en el desierto mientras otros disfrutaban de la comodidad. La soledad que viviste no representó un castigo, sino un ritual sagrado que te permitió escuchar a Dios lejos del bullicio. Ahora, Él te está devolviendo todo lo que el adversario intentó torcer. Tu voz, que fue silenciada, ahora se convierte en profética. Tu discernimiento, que era confuso, ahora está afilado como un cuchillo. Tu sensibilidad, que fue objeto de burla, ahora se transforma en tu radar espiritual. Y ese sentimiento que siempre llevaste en el corazón, esa incomodidad, ese presentimiento, era el espíritu que te insinuaba que había algo más. Dios nunca te solicitó que fueras perfecto, solo que estuvieras dispuesto a no mirar atrás, porque lo más potente no radica en la santidad, sino en la sinceridad. Es afirmar, fui herido, pero aún así sigo creyendo. Es entender que hubo momentos en los que la fe se volvió tenue, pero no se quebró. Y si eso te describe, si pese a todo sigues convencido de que hay un propósito en medio del desorden, entonces el cielo ya ha escrito tu nombre en un lugar que los demonios no pueden alcanzar. Y ahí, precisamente ahí, inicia tu auténtico ministerio. Porque aquellos que han sido quebrantados y restaurados por Dios son quienes sanan con mayor compasión. Lo que te lastimó ahora es lo que utilizas para liberar a otros, no porque estés completo, sino porque comprendes lo que es estar roto. No por tu conocimiento, sino porque has estado perdido y has sido encontrado. No porque seas perfecto, sino porque llevas cicatrices que cuentan historias del alma. Y las almas heridas reconocen a quienes superaron el mismo fuego. Y si ese es tu destino, no necesitas predicar desde un altar, sino vivir como un altar andante. Y si tu narrativa es más impactante que cualquier discurso, y si tú eres la evidencia de que la magia oscura no tiene la última palabra, y si lo eres, entonces tu silencio ya no es una opción, porque hay personas esperando escuchar la historia que has mantenido oculta no por egoísmo, sino porque esa anécdota narrada con dolor puede ser lo que otra persona ha estado buscando en silencio. Y tú lo sabes, sientes que algo te empuja desde adentro. No es solamente presión, es un impulso. No es ansiedad, es un propósito. No es miedo, es el temblor que precede a una revelación. No naciste para temer a la sombra. Naciste para recordarle a todos quién eres tú, eligiendo no apagar tu luz. Y si todo esto resuena en ti, no guardes silencio más. Deja un comentario que declare tu papel como portador de luz. Hazlo como quien firma lo que ha sido despierto. Porque una vez que reconoces lo que llevas el cielo, comienza a apoyarlo. No es sencillo perdonar, cuando lo que te hicieron fracturó partes de ti que todavía no sabes cómo sanar. No es fácil dejar ir cuando la herida sigue sangrando en lo oculto. Pero, ¿y si el perdón no es para ellos? ¿Y si el perdón es la acción definitiva que cierra la puerta que utilizaron para entrar? ¿Y si no se trata de borrar lo sucedido, sino de recordarlo sin que te controle? A veces pensamos que si soltamos perdemos, pero hay pesados que no fueron destinados a ser llevados por mucho tiempo. Y si el peso que llevas hoy no es el recuerdo, sino el resentimiento que lo sujeta, y si esa rabia que sientes no es protección sino encarcelamiento, Dios no te solicita que ignores el sufrimiento, te pide que no lo hagas tu hogar. Él presenció cada noche en la que creíste que no ibas a salir adelante. Escuchó tus gritos internos mientras sonreías externamente. Estuvo allí cuando te diste cuenta de que alguien que amabas deseaba tu fracaso, y aún así, Él no te abandonó porque el amor del Padre no depende de las acciones de otros, pero por lo que Él ya decidió, y quien te hicieron una maldición final, pero la oportunidad de tenerte mira los ciclos. Hay historias que regeneración es tiempo que eres. Tal vez es por eso que duele tanto, porque no solo te cargaste dolor,
Pero de todos los que vinieron frente a ti recuerdos, no es tu eco espiritual de las apuestas rotas. Las sombras que otros hicieron, y usted heredó sin saberlo, y si el fuego que caminaste no te castigó, pero para quemar cualquier herencia que no viniera de Dios, no fue en vano, se trataba de debilidad. Fue porque tu espíritu dijo que sí, antes de tu boca pronunciará, porque ya habías acordado ser el que desconecta la cadena en un nivel profundo. No con gritos, no con odio, sino con una renuncia, los santos no impresionaron a nadie más, y al comienzo real salud. Cuando decides no devolver lo que hicieron, permitiendo que Dios sea juez, y usted que el restaurante no fue elegido para castigarlo, de que fue elegido restaurar lo que parecía imposible y no te debilita, te hace enorme, porque para sanar necesitas más fuerza que venganza, y ya has intentado que la herida no te definió porque con todo lo que sucedió, todavía sientes que todavía piensas que amas, y es cicatrices como claves espirituales. Milagro se dio a sí mismo, que otros con menos desaparecido que muchos que pasaron. Los ataques similares se hundieron y no regresaron, y todavía vas aquí, todavía busco un corazón, y si no es terco, sino prueba que el Espíritu Santo ha volado desde el principio, lo que el enemigo usó para hundir a Dios a tal compasión. Ahora comprendes lo que es vivir sin ser escuchado, como duele cuando nadie entiende tu batalla. Ese conocimiento no es solo tuyo, es un puente, un canal, una llave, una marca invisible que otros reconocerán al encontrarte. Si la herida que más te ha dolido es la misma que Dios utilizará para abrir corazones que nadie más puede alcanzar, entonces lo que llevas contigo ya no se trata solo de ti. Es sobre lo que cargas, lo que impartes, lo que portas, incluso si no lo expresas con palabras. Tu sola presencia se convierte en un altar, y tus palabras, más que consejos, son un bálsamo. Tus ojos, que han llorado tanto, ahora ven lo que otros no pueden apreciar, no porque lo hayas buscado, sino porque te prepararon en secreto. Lo que te fracturó te consagró. Ahora comprendes que no fue solo una guerra espiritual, sino una convocatoria. No fue un ataque cualquiera, sino una advertencia del infierno de que algo estaba a punto de nacer. Ahora que estás aquí, no puedes regresar atrás, porque has visto y sentido demasiado, y has sobrevivido más de lo que imaginas como para volver a ser quien eras. Aunque a veces tiembles, dudes o llores en silencio, sabes que algo en ti ha cambiado para siempre. Si aún sientes incertidumbre, mírate a ti mismo con ojos celestiales. Observa cuántas veces debiste rendirte, cuántas veces estuviste solo y aún así perseveraste. Ve cuánta luz emana de alguien que ha atravesado tanta oscuridad. Si eso no es prueba de que has sido sostenido por una mano más grande, ¿qué lo es? ¿Qué sucede cuando el dolor ya no hiere igual? Cuando recuerdas lo que te hicieron, pero ya no sangras por dentro. Si eso no es olvido, sino la evidencia de que Dios ha tocado tu herida. Muchas veces creemos que sanar es volver a ser quienes éramos. Pero, ¿y si nunca fue ese el plan? ¿Y si la sanidad no se trata de restaurarte, sino de transformarte? Llega un momento en que el alma deja de luchar contra el recuerdo, no porque lo haya superado, sino porque ha comprendido que la batalla fue necesaria no para destruirte, sino para revelarte. Lo que parecía injusto se convierte en la llave para acceder a un nivel espiritual que no hubieras buscado en paz. Dios conoce que hay situaciones que solo se manifiestan en medio de pruebas, que hay realidades que se descubren cuando ya no puedes mantener una fachada, porque mientras todavía tienes el control, te encuentras oculto, pero cuando te quedas sin recursos, es cuando comienzas a percibir la verdad. Y si todo lo que has perdido valió la pena por ganar claridad, y si el desafío no vino para hacerte retroceder, sino para impulsarte hacia un diálogo que el cielo había estado ansioso por tener contigo durante años, cuando no sabías cómo expresarte en oración. Tus lágrimas hablaban por ti, y Dios respondió no a través de palabras,
sino mediante encuentros, susurros y visiones que parecían extrañas, pero contenían mensajes ocultos, con sensaciones que nadie más podía captar, pero que no podías ignorar. Y si esos sueños no eran simples fantasías, sino formas de entrenamiento espiritual, y si lo que considerabas confusión era Dios ajustando tus percepciones espirituales, porque algo en tu interior ha cambiado. No puedes pasar por alto cuando una presencia entra en el ambiente, ya no puedes pretender que no notaste la atmósfera. Ya no puedes silenciar esa incomodidad que surge cuando lo espiritual se manifiesta. No se trata de paranoia, es discernimiento. No es solo trauma, es una sensibilidad intensificada por la exposición a lo espiritual. Has pasado por dificultades y ahora llevas contigo el aroma celestial. Tal vez no te diste cuenta, pero Dios te ha marcado, no a través de un milagro evidente, sino con una fuerza que no puede ser explicada, porque a pesar del cansancio, la fragilidad y el dolor, continuaste. Y esa lealtad silenciosa fue tu adoración, tu pacto, tu forma de decir, no comprendo, pero aquí estoy. Esta actitud tiene más valor en el reino que 1000 palabras. Y si esa entrega sin ruido fue más potente que todas tus plegarias juntas, y si Dios no esperaba que hablas, sino que resistieras un día más, pues a veces la fe no se mide por lo que expresas, sino por lo que eliges no abandonar. Tu permanencia fue una predicación, y ahora lo que has estado construyendo sin darte cuenta está a punto de manifestarse ante todos, porque lo que se forma en la oscuridad se manifiesta en el instante apropiado, ni antes ni cuando tú lo anticipas, sino cuando el cielo lo decide. Si ese momento es el presente, comienzas a experimentar esa necesidad, esa convicción sin razón aparente, esa llama tenue que no quema, pero tampoco se extingue. Ha estado contigo desde hace tiempo, pero ahora, en este instante, realmente comienza a arder, como si cada palabra que escuchas activara una parte espiritual que estaba dormida, como si el aire que inhalas ya no fuera el mismo. El mundo parece seguir su curso, pero tú ya no eres el mismo. Cuando Dios interviene, lo cotidiano se transforma en algo profético. Si estás percibiendo indicios, si todo comienza a tener una nueva tonalidad, si la música, los sueños, las conversaciones y los silencios empiezan a comunicarse contigo, es porque el Espíritu te está ajustando como un instrumento que sonará diferente, como una voz que ya no puede permanecer en silencio. Y no es para obtener reconocimiento ni aplausos, sino porque hay vidas que aguardan el sonido que solo tú puedes liberar. Personas que quizás no oigan a ministros ni oradores, pero ciertamente identificarán tu historia, pues llevas cicatrices que no se compran, marcas que no se enseñan en textos, y revelaciones que surgen no a partir del estudio, sino de la experiencia de haber sobrevivido. Si todo esto fue por ellos, entonces tu sufrimiento se ha transformado en un lenguaje eterno. Dios no desaprovecha las heridas, cada una tiene un propósito, y cada cicatriz abre una puerta. Y hay una puerta que solo se abrirá cuando aceptes tu papel. No como víctima, ni como sobreviviente, sino como testigo. Testigo de que la oscuridad llegó, pero la luz no se extinguió. Testigo de que el ataque fue verídico, pero no más poderoso que la protección. Testigo de que hubo noches en las cuales nadie llegó a tu auxilio, pero Dios estuvo presente en el silencio, en lo que no se ve, sosteniéndote desde dentro. Y si estuvo a tu lado en tu momento más oscuro, ¿cómo no te acompañará en lo que está por venir? Y si todo esto no fue para tu destrucción, sino para recordarte que ya eras suyo antes de conocer el sufrimiento, ya habías sido apartado no para padecer, sino para despertar, no para esconderte, sino para brillar. Y si aún experimentas un poco de incertidumbre en tu interior, haz una pausa, respira y escucha, porque hay algo que solo se menciona una vez, y en este instante,
lo estás percibiendo. No eres el fallo de tus progenitores, no eres la consecuencia de una traición, no eres el resultado de una maldición. Eres respuesta, eres cumplimiento, eres la prueba viviente de que lo que el adversario trató de destruir se convirtió en semilla para algo más grande. Y si no fuiste creado para encajar, porque estás hecho para interrumpir lo que otros no tuvieron el valor de enfrentar, Dios no escoge a los más calificados, escoge a los más dispuestos. Y tú sin darte cuenta has estado afirmando desde tu primer aliento, aún estando asustado, aún teniendo dudas, aún temblando. Pero has continuado, has esperado, has buscado. Y eso, ante los ojos del cielo, tiene más peso que un centenar de promesas vacías. Y si tu búsqueda no era por respuestas, sino por la confirmación de lo que ya sospechabas desde tu infancia, siempre lo sentiste aunque no pudieras describirlo, siempre hubo algo en ti que percibía más que lo que escuchaba, más que lo que llevaba dentro. Pero te dijeron que eras extraño, que exagerabas, que debías moderar tu voz, ocultar el fuego, adaptarte al molde, y lo intentaste por amor, por aceptación, por cansancio, pero el alma que fue elegida no puede anular lo que el cielo avivó, y ahora comprendes por qué dolía tanto encajar, porque no fuiste creado para eso, fuiste formado para interceder, para abrir senderos, para liberar atmósferas, para discernir donde otros ignoran, para sentir lo que nadie desea ver, y todo lo que viviste fue preparación. Tu vida no es casual, sino una estrategia sagrada. Y si alguna parte de ti aún piensa que no es bastante, que no estás preparado, que cometiste demasiados errores, ten presente esto: los llamados no son los impecables, son aquellos que a pesar de todo permanecen disponibles, y tú estás aquí, no por azar, sino por diseño, por misión. El infierno lo supo antes que tú. Por ello, el ataque llegó temprano. Por eso intentaron dañar tu imagen. Por eso quisieron llenarte de vergüenza. Porque si lograban persuadirte de que no valías, no ibas a buscar lo que ya te pertenecía. Pero llegaste a pesar de todo, lograste llegar. Y si has alcanzado este punto, es porque estás preparado para recibir lo que nadie se animó a contarte. Fuiste elegido para llevar una parte del cielo a la tierra. No para vivir con temor, sino con revelación. No para ocultar tus cicatrices, sino para utilizarlas como llaves. No para solicitar autorización, sino para declarar lo que ya te fue concedido. Y si el silencio divino en tus momentos más oscuros no fue ausencia, sino respeto por lo que estaban desarrollando en ti. Porque hay instantes que no deben ser interrumpidos, procesos que no se pueden explicar mientras suceden, y tú estuviste presente en medio del horno siendo moldeado. Y aunque gritabas por dentro, tu espíritu lo aceptó, porque sabía que algo eterno estaba siendo escrito, y lo fue. Está inscrito en ti, en tus ojos, en tus pasos, en la manera en que abrazas sin juzgar, en la forma en que ves a los heridos, en cómo no soportas observar a otros atravesar lo que tú pasaste. Eso no es trauma, eso es carga santa, eso es compasión despierta. Y quienes llevan compasión llevan el corazón de Dios. Ahora comprendes, no todo fue brujería, fue consentimiento, no todo fue castigo, fue redención, no todo fue guerra, fue pacto. Y ese pacto está vigente hoy aquí. Mientras escuchas esto, el cielo firma tu nombre a un nuevo nivel. No porque hayas conseguido algo, sino porque te mantuviste firme cuando era más sencillo desvanecerse. Y eso te convierte en alguien poderoso, no ante las personas, sino ante el sistema espiritual que apostó por tu caída, porque ahora conoces tu identidad, y nadie puede despojar de identidad a un alma que fue llamada directamente por la voz. Esa voz que susurra, aún en medio del caos, esa voz que te trajo aquí, esa voz que dice: no vuelvas a ocultar lo que he depositado en ti. Lo que pensaste que te alejaba era la señal del que fue separado. Y ahora, si hay algo en ti que brilla,
si sientes que tu corazón está más liviano, si percibes que ya no estás solo, es porque el Espíritu se está manifestando. No está afuera, sino en tu interior, confirmando, sosteniendo y sellando. Si has llegado hasta aquí, no te vayas sin dejar un rastro, no para mí, sino para ti, para tu esencia, para certificar esta activación mediante un gesto sencillo pero eterno. Escribe en los comentarios: no fui maldecido, fui activado. Hazlo como quien acepta un acuerdo, como quien recibe su herencia, como quien decide detenerse. Y si sentiste que esto resonó con algo que no podías nombrar, compártelo con quien lo necesite, porque puede que otra persona activada esté esperando este mismo mensaje. Y si algo en tu interior desea avanzar, si sientes que hay más por venir, escucha a tu espíritu, no te desconectes. Lo que se avecina no es un accidente, es el siguiente paso de lo que acaba de comenzar. Permanece, respira y presta atención, porque cuando el cielo comienza a comunicarse, no lo hace una sola vez.